Familia, buen día, bendecido día, bendecida mañana. ¿Cómo están? Dios los bendiga, José, Marcelo. Che, bendecida mañana, ¿cómo estamos? Arrancamos un nuevo devocional, devocional de la mañana, bendecido lunes. Acá no saben cómo estoy, tengo un frío en las manos, hace frío. No sé cómo está allá por sus lugares. Comentanos acá de dónde sos, de dónde conectás, de qué parte del globo terráqueo nos estás mirando. Che, una bendición, gracias. María, también bienvenida. Marcelo, José. Che, gracias por estar, gracias por ser parte, gracias por unirse, como siempre digo. Un privilegio mientras esperamos ahí que se vayan conectando los demás. Che, coméntame dónde estás, de qué parte. Facu, siempre ahí Facu Mendo, un abrazo, hermano. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo están? ¿Cómo arranca la mañana? Bendecida semana. Como me gusta decir a mí, un nuevo día, un nuevo despertar, una nueva oportunidad para ir por aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón y sabe que lo vas a lograr. Lo tenemos que saber nosotros, no autoboicotearnos. Así que, che, bendecida mañana, gente. ¿Cómo están por sus lugares? Les comentaba, acá hace un frío, tengo un frío en las manos. No sé cuántos grados hace, pero sé que a la madrugada hacía como 4 grados. Un frío. Se vino con todo el invierno, por lo menos en esta parte de Argentina. Yo que estoy más al sur, retirado de la capital. Che, gracias por estar, gracias por ser parte. Bendecida mañana, Erika también, bendecido día, ¿cómo están? Gracias por ser parte, gracias por estar ahí, por conectarse. ¿Y qué le parece si, mientras esperamos unos 2 minutitos más, un minutito más, que se conecten, oramos, arrancamos orando? Si me querés acompañar ahí a orar, como te guste, arrancamos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, hermoso Dios, gracias, hermoso Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar acá en coinonía, Señor, reunidos en tu nombre, Jesús, invocando tu nombre, sabiendo que tú estás acá en medio de nosotros, hoy trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo descanso a nuestra alma, Señor, donde tu palabra se haga carne en nosotros y hoy podamos entender y comprender lo que quieras hablar, nuestro espíritu, Señor, sacando los velos, Señor, que muchas veces el enemigo pone para no poder ver tu gloria admirable, el propósito que hay en ti, nuestra identidad que hay en ti, Señor. Que hoy no sea una palabra, Señor, que la tomemos a la ligereza, Señor, sino como todas las veces que escudriñamos tu palabra y nos tomamos este tiempo para ti, que cada uno al apagarse esta cámara, Señor, podamos tomarla en disciplina primeramente, en obediencia por creerte a ti, Señor, y sobre todo, Señor, con valentía para poder vivir una vida cristiana, Señor, sin movernos ni a diestra ni a siniestra, Señor, sino mantenernos siempre en tu camino. Te bendecimos, Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres nuestro consolador y nuestro ayudador, el que por medio de la palabra hoy nos vas a revelar e iluminar. Te pedimos que nos ilumines el corazón, que nos reveles. Te pedimos que nos des luz y sabiduría y que al salir de este lugar, Señor, lo que hagamos en el nombre de Jesús nos salga bien, si es tu voluntad. Te pedimos que renueves el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprender hoy, en esta mañana, Señor, cuál es la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta en sus propósitos con nuestra vida, Señor. Nos entregamos completamente a ti y todo lo que quiera venir a distraernos en esta hora, Señor, sácalo, échalo fuera en el nombre de Jesús, y que todos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra alma, Señor, estén concentrados en escuchar la voz del Padre. Te amamos, te damos toda la honra, la gloria, el poder, y bendigo a cada hermano y hermana en la fe que está conectado, representando no solamente un apellido, una generación, sino también una familia, una nación y un barrio. Que sean llenos de tu poder, Señor, para ir y predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, bendecida mañana. Gracias por estar, bendecido día. ¿De qué parte? Bendecida mañana, Erika. Che, hace un frío literal. Luz, Belu, buen día. ¿De qué parte conectás? Che, qué bueno verte. Ana también, Fernando. Che, gracias por estar ahí. Gracias por ser parte. ¿Qué les parece si nos vamos preparando? Ahí agarra tu lapicera
tu papel o tu cuadernito, tu Biblia, por sobre todas las cosas, y compartamos lo que creo Dios puso en mi corazón. Acá abajo, siempre lo digo, hay un avioncito, así, el icono. Compartí este live, dale. Suma a alguien más que sé que para esto, para alguien más, va a ser. Si esa persona que conoces está pasando por un desierto espiritual en su corazón, que no sabe si ir a ese lugar o no ir a ese lugar, si acercarse a Dios o no acercarse a Dios, si creerle a la persona o no creerle a la persona, creo que este es el live donde se le van a aclarar sus dudas. Así que compartirlo. Laura, Pau, bienvenidas también, bendecido día. El título que hoy le puso acá arriba, como lo pueden ver, Dios es... Bueno, acá digo acá arriba, después queda el video guardado y la gente en YouTube va a ver y dice, ¿qué cosa? Si no hay nada. Bueno, acá aparece para los que están en Instagram ahora en vivo, los Naamanes y los Yesis. Así es el devocional hoy, el título de esta palabra, los Naamanes y los Yesis. Bendecido día, hermana, Dios te bendiga también. Ahí donde están, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 en adelante vamos a leer. Aquel o aquella que me quiera acompañar, acá dejando lo que vamos leyendo para que los que se van conectando sepan, sería un golazo. Un golazo. Te agradezco por ayudarme ahí en los comentarios. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a estar leyendo, ¿sí? Yo lo voy a leer esta vez no lo voy a leer en Reina Valera, la traducción Reina Valera, sino lo voy a leer en la traducción NTV. Así que aquel que todo tenga NTV, genial. Y si no, solamente presta atención. ¿Estamos listos? Vamos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante, leo. Bienvenido y bienvenida a todos los que se conectan. Naamán es sanado. Seguramente va a aparecer el título en tu Biblia. En NTV. Y en Reina Valera te va a aparecer Eliseo y Naamán el título. Gracias a Erika por estar atenta. Bueno, verso 1 en adelante leo. En el nombre de Jesús vamos. Amén. El rey de Harán sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Harán por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, ¿sí?, la muchacha le dijo a su señor, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha, voy a hacer un punto, esta muchacha que habían tomado cautiva era una israelita. Eso recuérdenlo. Esta muchacha que fue cautiva y fue tomada era una israelita, ¿sí? Por eso le dice esto de que vaya a ver al profeta. Verso 4. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Buen día, bienvenidos a todos los que se conectan. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata y 78 kilos de oro, mamita, y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Verso 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán.
Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permíteme por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Verso 20, la codicia acá vemos de Giezi. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, subrayen eso, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de los regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirles que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín. Y él quisiera 30 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los 2 regalos. Imagínense lo pesado que era esa bolsa. Cuando llegaron a la ciudad, Giezi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró a su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Picho el tipo. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. ¡Wow! Tremenda historia. Tremenda historia. Es tan rica esta historia que acabamos de leer. Bendecido día, bendecida mañana a todos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Tiene un montón de cosas esta historia y podríamos hacer 3 horas de devocional. 4 horas de este live. Pero voy a tratar de resumir
y ser lo más breve posible en lo que creo Dios a mí me ha puesto en el corazón, en la enseñanza que a mí me dio y que creo que te puede llegar a servir, porque si estamos acá conectados es para crecer en fe. Y sé que Dios te va a hablar también de diferentes formas por medio de este pasaje. Y lo primero que hay que destacar, que acá podemos visualizar dos clases de personas. Uno son los ciegos y los onzos espirituales. Y lo segundo, los manipuladores. Vemos que en un momento Naamán, que vamos a ponerlo en este grupo de los onzos espirituales, el ciego espiritual, va a presentarse delante de Eliseo después de que vemos que una joven israelita que la habían tomado por esposa, cuando ellos entraron a saquear, le dice, che, hay un profeta en Samaria, dándole a entender que está lleno de Dios, que te puede sanar. Entonces Naamán le dice a su rey de Aram, le dice, che, mira, me dijo la israelita, la joven muchacha israelita, mi esposa, que puedo vivir allá, que me pueden sanar de esta lepra. El rey le dice, bueno, te voy a mandar una carta y te vas. Y lo que me impacta, para empezar, son muchas cosas, pero quiero ir a un punto central, que es el verso, ahí si lo tenés, 11. Dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y en este grupo de personas, los Naamanes, podemos encontrar aquellas personas que siempre están necesitando la referencia humana. Naamán no podía hacer caso a lo que le dijo Eliseo. Che, anda. Encima ni salió Eliseo, porque le dijo el mensajero, decile que... ¿Sabes por qué reaccionó así Eliseo? Me voy a adelantar. Porque sabía al Dios que servía. Que ya no era gran cosa los milagros que hacía. Si tantas cosas ha visto, ya sabe que Dios es un Dios de milagros. Los milagros eran para los incrédulos, para aquellos que no creían. Entonces Eliseo le dice al mensajero, capaz que estaba durmiendo la siesta o estaba almorzando, o tenía frío y no quería salir, vaya a saber. Le dice a su sirviente, che, decile que vaya al río Jordán, se sumerja 7 veces y cuando salga va a estar sanado. Y Naamán se enfureció, claro, porque son de estas personas que constantemente necesitan la referencia humana. Que les impongan la mano, que los que se creen todo lo que le dice el pastor, aquellos que son realmente inmaduros espirituales. Por eso en un pasaje en la Biblia vemos que Pablo le dice, che, ustedes teniendo que comer alimento sólido, ¿todavía tienen necesidad de gotitas de leche? Hermano, hermana, hoy vivimos en una generación de Naamanes también. Esta semana hablábamos de la generación de los Aarones, aquellos que quieren ponerse en una posición espiritual, subiéndose al escenario, yo soy el nuevo pastor, soy el líder, soy esto, y después se mandan burradas, porque vemos que Aarón terminó siendo un becerro de oro, eso porque no creía en Dios, porque nunca confió en Moisés, y podemos desmenuzarlo, pero es para otro tema. Que lo hablamos esta semana, en el devocional El Espíritu de Hickson, si no lo viste, te invito a que lo veas. Y estamos viendo que últimamente estamos encontrando estas generaciones, la generación de los Naamanes también. Esas personas que realmente llevan años en la iglesia y siempre están dependiendo de que me puede orar, me puede poner la mano, me puede ungir con aceite. Si bien la palabra dice que los enfermos vengan a los líderes de las iglesias, en Santiago capítulo 5, verso 16, y si alguno está enfermo entre vosotros, preséntese delante de los líderes y ungiéndolo con aceite, oren por él, y si habrá cometido pecados, que lo confiesen uno al otro y será sanado, dice la palabra. Hay una acción que uno tiene que cometer, que es hablar lo que nos pasa, no encubrir el pecado ahí. Pero vivimos una generación donde todo depende de que si el humano, y dejamos afuera a Dios. Y vemos que acá Eliseo lo que estaba haciendo era presentar a Dios. ¿Él podría haberlo recibido, Eliseo, y ponerle la mano y sanarlo? Sí, porque seguramente que estaba acostumbrado a eso.
esta gente. Por eso dice Naamán, yo pensé que iba a salir y me iba a poner la mano y me iba a orar a ese Dios y ya iba a ser sanado. No, eso era un capricho de lo que Naamán quería. Pero al no conocer cómo se maneja Dios, porque seguramente no leía la Biblia, la Torá en ese momento, se creen todo lo que le decía. Entonces, en esa generación hoy estamos entrando, hay muchos ciegos espirituales dentro de las iglesias, hay mucha gente que va pero que no lee y que después se cree todo lo que le dicen. Son esa clase de personas que están constantemente necesitando la validación de un ser humano porque todavía no desarrolló la confianza plena en Jesús. Si la palabra dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos sanados, ¿a quién tenemos que ir a orar? ¿A quién tenemos que pedirle que nos? A Jesús. Nosotros como hermanos en la fe o aquella persona que representa un liderazgo y está como pastor, en mi caso, cuando me dicen, Sebastián, ¿podés orar por mí? Acá hay gente que está en el grupo de WhatsApp. ¿Qué pasó ayer? Esto es para la gente que está en el grupo de WhatsApp. Si no está, sumate, está el link para agregar el WhatsApp en el perfil de acá, de Siervos Fieles. Ayer pasó que una hermana pidió oración por una señora que estaba gravemente internada en terapia intensiva. Sí podíamos orar por ella. Entonces, uno, como cabeza, ¿qué va a hacer? Orar, interceder, velar por esa alma. Bueno, muchas veces el pastorado o el líder religioso que ya está, que entra en el segundo grupo, que son los Jesse, los manipuladores, te van a hacer decir no que tenés que hacer esto, no tenés que pactar, no que tenés que diezmar, no que tengo que ir yo con la mano a ponerte e imponerte con aceite para ir a sanarte. ¿Dónde está, hermana? Que yo voy y te unjo. Y muchas veces lo que estaba acá mostrando Eliseo era que solamente hacer un acto de fe, con fe en lo que uno te manda, hace que Dios mueva su mano. Eliseo no tuvo ni que mover la mano para sanarlo. Entonces vemos que acá hay los Naamanes de este tiempo, están en todas las congregaciones y cada vez abundan más. En un momento, Jesús, cuando enfrenta, en Mateo capítulo 15, cuando enfrenta a los fariseos, porque Jesús estaba enseñando de la pureza interior, ¿sí? Porque los fariseos se quejaban y decían, che, ¿cómo pueden comer tus discípulos con las manos sucias? Y Jesús le dice, pero esa es una doctrina humana. ¿Acaso al hombre no lo contamina lo que sale de su boca más que lo que entra? ¿No se dan cuenta que lo que comen va a la cloaca, dijo Jesús? Pero de lo que sale de tu boca, de la abundancia del corazón sale, porque ahí salen los homicidios, los adulterios, la codicia, la avaricia, la mentira, el engaño, el asesinato, la envidia. Entonces vemos que Jesús en un momento les dice en el verso 14 ahí de Mateo, le dice, Jesús le dice a sus discípulos, así que no le hagan caso a estos líderes religiosos. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Lo que veo acá en Naamán era que era un ciego espiritual. Que él estaba esperando que Eliseo salga, le ponga la mano, ore en el nombre del Señor y lo sane. Por lo general, esas personas que no tienen esa madurez espiritual para decir, no, si yo clavo mis rodillas a mí también Dios me escucha. Que eso es lo que estaba queriendo enseñar en este pasaje de Dios, que es cuando vos clavas tu rodilla, el Señor en el acto de fe también te escucha. Y que nosotros muchas veces, hoy me toca a mí cumplir un rol de pastor. Y muchas veces yo le digo, yo voy a estar orando por vos, pero vos también orá por vos. Porque yo puedo orar mucho por vos, pero si vos no orás por vos porque Dios quiere ver tu fe, quiere ver tu corazón, el milagro muchas veces no sucede. Y lo mismo estaba pasando con Naamán, ¿tenés fe? Bueno, andá. Que le tuvieron que convencer el propio grupo, sus propios guardianes, los guardaespaldas que tenía ahí, por así decirlo, Naamán. Pero si te pedía cosa difícil, Eliseo, ¿no lo ibas a hacer? No te pidió nada. Te digo que vayas, te sumerjas 7 veces y vas a ser sano. Muchas veces Dios va a ver la fe nuestra.
Sí, que muchas veces Dios nos puede usar en don de sanidad y me ha pasado que yo he ido a orar por personas que están enfermas y se han sanado. He ido a orar por personas endemoniadas, realmente me ha llevado Dios a hacer liberaciones que la gente se doblaba toda, que si no estás preparado espiritualmente fuerte te da miedo y correr porque es así, es algo paranormal. Y sí me ha tocado estar y sí ha hecho el milagro, no Sebastián, sino Dios por medio de Sebastián, porque yo fui con fe de que iba a liberarse esa persona. Yo fui con fe de que iba a sanarse esa persona. Porque ese milagro no solamente era para esa persona, sino también para mí. Para ver que se cumple la palabra cuando dice, y todo aquel que crea en mi nombre, estas señales le seguirán, dijo Jesús. Echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y aunque tomaren cosas mortíferas, no les harán mal alguno. O sea, cosas que coman, etc. Entonces, esa fe, muchas veces es Dios la que quiere en nuestra vida. Y esta mañana, Dios lo que nos quiere hablar, Jesús lo que nos quiere hablar, que esa misma fe que tenía Eliseo, esa misma fe que por seguir a Jesús nos da esa autoridad y ese poder, es la que muchas veces te va a sanar y va a hacer que sanes a otro. Que no necesitas un posgrado, no necesitas un curso de teología, no necesitas nada para que Dios te pueda usar. Lo que necesitas es un corazón lleno de fe, porque la palabra dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y la fe es don de Dios, dice Hebreo. Entonces, en este caso vemos que Eliseo da una instrucción con fe y Naamán tenía que operar en esa fe también. Bueno, ¿vas a venir a probar a mi Dios? En ciertas palabras puedo entender o me puedo imaginar esto que decía Eliseo, pero vas a obrar porque vas a ver que Dios no es un Dios de que solamente tenés que ir siempre a una persona, porque ellos estaban acostumbrados a ir a lugares donde rendían culto y siempre estaban liderados por personas que eran las cabezas de esos dioses ajenos y ya tenían que hacer todo lo que decían ellos, y si hacían todo lo que decían ellos al pie de la letra, les iba bien en todo. Eso eran porque eran culturas demoníacas, o sea, eran doctrinas demoníacas y hacían que la gente quede sometida a un ser humano, el mismo demonio. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por conocer más, crecer más, y la palabra es clara. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Puedes tener todo el conocimiento, puedes tener toda la elocuencia, puedes tener toda la teología, puedes tener todos los doctorados, puedes tener licenciatura, puedes hablar 5 o 7 idiomas, puedes tener todo. Pero si no tenés fe, hermano, hermana, si no crees firmemente y haces cosas locas así por fe, no podés agradar a Dios. Y conozco un montón de pastores, pseudopastores, teólogos, licenciados, de todo, pero no obran en fe. No hay fe. Y cuando no obran en fe, entran los manipuladores espirituales. Entonces, muchas veces es tan finita la línea, es tan delgada esa línea que si no estamos despiertos, a ver cómo lo puedo explicar, si no estamos despiertos espiritualmente, vivimos cayendo en los engaños y en las mentiras de Satanás, que usan a personas como referente nuestro dentro de nuestras congregaciones para tenernos sometidos constantemente y manipulados a lo que ellos digan o lo que ellos hagan, y que solamente el poder de Dios está en la mano de ellos. Y no, y ese es el segundo grupo, el grupo de los yesis, el grupo de los codiciosos. Pacte, hermano, y será sanado. Pacte, hermano, deje acá sus $1.000, deje sus $100.000 y su casa será bendita y su casa será próspera. Usted pacte con su pastor, pacte con el siervo del Señor, pacte con el ungido de Jehová. El único ungido de Jehová fue Jesucristo, que usan eso. Estos por lo general son los yesis. Si te están pidiendo plata en un púlpito, en una iglesia en cuanto a estructura, para que vos seas bendito, para que vos seas bendita, para que te vaya bien, para que sea prosperado, vení y para que seas sanado, vas a ser sano vos, se te va a ir el cáncer, esto te están mintiendo, y ese es el espíritu de Jesse. Y vos tenés que tener cuidado de no tener el espíritu de Naamán, de no querer ser caprichoso, caprichosa, no. Si a mí no me ora el pastor y me unge, yo no voy a hacer, no. Y no tenés que ser caprichoso, no. Si a mí no viene el pastor, el líder que yo veo que Dios usa, que sí lo puede usar, y si no viene a mi casa, o si no era por mí, me enojo porque no, porque
No, y Dios muchas veces va a hacer que la fe con Dios sea personal. Que tú tengas que hacer algo por fe. Tengas que ir a moverte, tengas que moverte. Entonces, me tomé el tiempo de buscar la etimología, porque vemos el primer grupo, los grupos de los namanes, los ciegos espirituales, los sonsos espirituales, los inmaduros espirituales, aquellos que se creen todo. Y tenemos los manipuladores espirituales, los que se aprovechan de estas personas usando su carisma realmente, pero a la vez con la malicia del corazón para sus fines personales. Y si buscamos qué es una persona manipuladora, en su definición es alguien que utiliza tácticas engañosas, y vemos que Jesse utilizó una táctica engañosa. ¿Qué le dijo? Che, no puede ser que Eliseo no agarre nada de recompensa después de que lo sanó. Voy a decirle que vienen dos siervos, dos profetas bajando de Efraín, y le voy a pedir a Naamán. No puede ser que no nos quedemos, no puede ser que la sanidad sea gratis. Eso estaba pensando Jesse. No puede ser que la sanidad sea gratis. No, vamos a cobrar. Como hoy en estos tiempos, sí, hermano. Tampoco estamos tan alejados. Esto se escribió en el siglo IV. El contexto de esta historia es más o menos en el siglo IV. Antes de Cristo. O sea, ya estaban los manipuladores espirituales, Esto es lo que estamos viviendo ahora en el mundo, los chantas espirituales, los chacales espirituales, no es de ahora, es de hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan la profetisa? ¿O se acuerdan que profetizaba, pero que era divina, que Pablo la reprende y le sale el demonio? ¿O el mago que quería comprar los dones del Espíritu con plata? Esto no es cosa, lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, no es algo nuevo, ya es algo viejo que se repite porque es el modo operandus de Satanás. ¿Entienden? No, ¿cómo? Eliseo, Jesse dijo, no, ¿cómo si el pastor no quiere cobrar, yo voy a cobrar? Aparte, miren lo que dice. Jesse, cuando empieza, y dice, se lo voy a leer textual. Jesse, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios. Cuando te dicen en la Biblia, hombre de Dios, no, ese hombre de Dios no es un hombre, no es un título tomado a la ligera, no, realmente era una persona que era de Dios, usada por Dios. Pero que la línea muchas veces es tan finita entre, ejemplo, hoy, un pastor de Dios, no, este pastor, mira cómo predica, cómo lo usa Dios. Y nos vemos que después de los 10 años se manda una burrada. Cae en infidelidad, en adulterio, metidos con problemas económicos, con robar dinero, quedarse con las ofrendas, involucrado en que se compró el auto del año, la casa del año, mientras la gente que tiene alrededor se le está muriendo de hambre. Vemos que este Jesse era un hombre de Dios también. Pero claro, se corrompió por el dinero, como se corrompen muchas personas. Siempre un empresario dijo, ¿querés conocer a alguien? Me decía Sebastián, dale poder y plata. Y ahí vas a conocer su verdadera personalidad y su verdadera identidad. ¿Dónde están sus valores y sus principios? Dicho y hecho. Entonces, vemos que acá Jesse dice, no puede ser, me imagino, porque él pensó así. Dijo, mi amo no, porque miren lo que dice el verso, dice, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Y le sacaré algo. O sea, lo que estaba diciendo es, no, la sanidad no puede ser gratis. Hermano, hermana, si hoy te están diciendo que vos tenés que pactar, y si nosotros no estamos en contra del diezmo, lo que no creemos que el diezmo es bíblico para este tiempo, porque era un diezmo hacia el pueblo de Israel, hacia un grupo de gente que eran los levitas, y te puedo refutar y argumentar con la Biblia por privado, porque si no me voy a extender. Pero aquellos que te cobran, que tenés que diezmar obligadamente, que tenés que pactar, dar tu primicia, dar esto, otro, y vos no lo haces de corazón, porque una cosa es que yo quiero diezmar de corazón porque me nace. Yo quiero pactar de corazón porque me nace. Yo quiero ofrendar de corazón porque me nace. Yo quiero dar una primicia de corazón porque me nace. Como en Naamán, porque Naamán fue a llevarles regalos, primeramente, porque le nació en el corazón.
Porque nadie le dijo, la israelita no le dijo, che, pero mirá, si tenés que ir a ver al profeta, vos tenés que llevarle plata, tenés que llevarle ropita, y él te va a dar la sanidad. No, le nació del corazón, que ahí hay otra enseñanza. Dios ama y bendice al dador alegre, porque cada cual dé como propuso en su corazón, no con amargura ni tristeza, ni por necesidad. Así que si vos estás dando hoy en la iglesia por necesidad, va en contra de la voluntad de Dios, 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Y todo lo que se hace de esa forma es pecado, porque estás dudando por lo que haces. Estoy dando por necesidad, pacto por obligación, lo hago por temor a que me falte en mi casa. Esto, entonces, hermano, hermana, eso es una doctrina doctrina de demonio, dice la palabra. Entonces, si alguien te está haciendo esto, te va a pasar lo mismo que Eliseo. Te están robando. Perdón, te va a pasar lo mismo que a Naamán. Hay Yesis en tu vida que te están robando. Se están aprovechando de tu tontera espiritual y es hora de que empieces a leer la Biblia. Se están aprovechando de tu mansedumbre espiritual y es hora de que dejes de ser ciego espiritual, ciega espiritual. Y empezar a leer, a escudriñar. Entonces miren lo que dice Jesse. Iré y le sacaré algo. Es como, no, es que no se puede ir con la sanidad gratis. No, tiene que pagar, tiene que ofrendar, tiene que ser una primicia extra, una ofrenda especial por sanidad. Porque Dios te sanó de la enfermedad. Pero si Dios te sanó en todo caso, la ofrenda para Dios. Andá y hacer un altar y quema el oro, no sé. Y que sube el olor grato para Jehová, como era en aquel tiempo, no. Bueno, entonces Jesse sale en busca de Naamán. Entonces, en el significado de la palabra manipulación, alguien que utiliza tácticas engañosas, control emocional y explotación de vulnerabilidades ajenas para influir en el comportamiento de otros. Y obviamente que Jesse influyó en el comportamiento de Naamán. Buscando su propio beneficio sin importar el daño causado. A Jesse lo único que le importó el dinero. A él no le importó todo el daño que iba a venir porque sabía que estaba con un hombre de Dios que era Eliseo, que tenía el Espíritu de Dios y que las malas decisiones que Jesse iba a tomar iba a tener repercusiones en su casa. Dicho sea de paso, dice que él y toda su generación y toda su descendencia iban a tener lepra por toda la vida, todo el tiempo. Entonces las personas manipuladoras, por lo general, buscan su propio beneficio sin importar el daño causado y sin importar el daño que puede llegar a causar. De esos lugares corre. Porque si tenés personas alrededor que te están manipulando o que sentís que tienen un espíritu de manipulación, claramente, pero la manipulación viene por una herida emocional, por traumas emocionales, salí de ahí, porque a la larga va a traerte daño. Vas a estar involucrado en el daño y por no salir a tiempo, también vas a contraer ese daño por esas personas. Porque le pasó. Veamos qué dice. Veamos qué dice más adelante. Termina diciendo, le dice el verso 27, le dice Eliseo, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán lepra de Naamán para siempre. Entonces tenemos este grupo también, los dos grupos de personas, los Naamán y los Jesse. Y los Jesses que tenemos en nuestra vida, si no sabemos estar abiertos nuestros ojos, vamos a cosechar las consecuencias por seguir rodeado de personas que hacen lo malo ante los ojos de Dios, usando la palabra, usando la Biblia para beneficio personal, para usura, para riqueza. Entonces, en un sentido de ejemplos de uso de tácticas, ¿cómo lo puedes identificar a estas personas? Chantaje emocional. Siempre te van a hacer sentir culpa. Si me quieres, harás esto, te van a decir. Si te sometes a este lugar, vas a tener que hacer esto. Si querés que yo sea tu pastor o tu mentor espiritual, tenés que hacer esto. Eso es el chantaje emocional. Primer síntoma de manipulación. El gaslight, que es luz de gas. Hacer dudar a la víctima de su propia memoria o percepción. ¿No te ha pasado que muchas veces tenés Jessis en tu vida que te hacen dudar? Pero yo dije eso o dijo él. Y te hacen dudar el espíritu de la serpiente. ¿Viste? Cuando le hace dudar a Eva. Cuando le dice, no, que dijo Dios que no de todo el árbol. Dijo, no, pero dijo otra cosa Dios.
Ya te entró en dudar, te manipula. La victimización, invierten siempre los papeles para parecer la víctima cuando se les confronta. Cuando vos confrontas a estas personas, por lo general son las víctimas. ¿Entendés? Después tenés el refuerzo intermitente, alternar efectos entre afecto intenso y frialdad para generar dependencia. ¿Viste esas personas que te dan mucho amor y de repente están frías? ¿Y este qué le pasa? ¿A esta qué le pasa? Bueno, eso por lo general son manipuladores o manipuladoras seriales. De ahí tenés que correr, porque te viven dando esa dosis, ¿viste? Como a una persona adicta, le das una dosis de cocaína para tenerla ahí, o de marihuana, o de alcohol, o de pornografía, o de lo que sea para tenerla ahí. Siempre dependiente, pero de a poquito. ¿Entendés? Para que viva constantemente en eso, en un bucle mental. Y el aislamiento. Por lo general estas personas siempre van a alimentar las interacciones de las víctimas, con amigos, o familiares, o vecinos. Van a siempre mantenerte como que no tengas amigos, como que no tengas vecinos, como que no vayas con tu familia, que con este no te puedes juntar, con que esto... Entonces, siempre van a tener los rasgos característicos de egocéntrico, de encanto superficial, que parecen amables para generar confianza, de egocéntrico solamente siempre importan sus necesidades, falta de responsabilidad, culpan a otros de sus errores, y detención de los débiles, aprovechan las inseguridades ajenas. Entonces muchas veces nos convertimos en el espíritu de Naamán, somos como Naamanes, porque Jesse se aprovechó de su vulnerabilidad y le creyó a Naamán. Bueno, sí debe ser. Pero si él hubiese prestado atención, Naamán, se hubiese dado cuenta, pero pará, si el hombre de Dios, el profeta Eliseo, me dijo que le insistí, me dijo que no quería ningún regalo, que no iba a aceptar nada. ¿Cómo viene a decirme ahora que ese hombre de Dios cambió? No creo que este hombre tan sabio cambie tan rápido de parecer. Me iré a preguntarle, Eliseo, ¿usted mandó a su criado Jesse, a su sirviente Jesse, este hombre de Dios, a pedirme regalos a mí para otras personas? No, Naamán no lo hizo. Hermano, hermana, Dios te está hablando en esta mañana muy claro. Muchas veces te manejas así, muchas veces nos manejamos así. Por ser vagos espirituales, por esta persona no ir a preguntar cuando ya Dios dio una orden de no se iba a aceptar y nosotros, por no ir, bueno, toma. Por no involucrarnos más allá y no meternos en un conflicto, bueno, toma, voy, sigo dando, no me sigo involucrando, llego hasta ahí, total ya gané mi beneficio que era estar sano, sana, quería estar en paz, ya está. No me involucro más allá. Y eso tiene una consecuencia. Entonces, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:15, para ir cerrando. 1 de Tesalonicenses 5:15 al 21 dice, el apóstol Pablo le habla desde Tesalónica y le dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Jesse estaba pagando mal por mal, en simples palabras. Porque el mal de querer agarrar las codicias iba a terminar en el mal hacia su propia familia. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Miren lo que dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, o sea, la llama del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. No menospreciéis las profecías de lo que ya está escrito. Examinadlo todo y retener lo bueno. Lo que está pasando en esta generación de los Naamanes es que no examinamos todo a la luz de la palabra. Por eso nos creemos todo lo que nos dicen. Por eso al no examinar todo, después viene cualquiera a decirnos algo que no. Dijo el pastor o dijo Dios que tenés que hacer esto y vamos y lo hacemos. Y después nuestra economía está en ruina, nuestra familia, hay conflictos familiares, hay problemas con las amistades, hay problemas internos en las congregaciones, porque actuamos como bebés espirituales, como ciegos espirituales, como sonsos espirituales. Entonces lo que esta mañana Dios lo que está haciendo es despertar una generación que realmente lo examine todo.
No te quedes con el primer reporte de un médico, porque es un ser humano. Si te dice, vengo por dolor de cabeza, y después salís de ahí y te dice, no, usted tiene problema en el apéndice, no te vas a quedar con solamente ese, vas a ir a visitar a otro médico. Yo vengo por dolor de cabeza, pero el otro médico me dijo que tengo problemas en el apéndice. ¿Esto es verdad? A ver, no. Usted sí tiene dolor de cabeza, pero tiene problemas en los riñones. No, voy a ir a ver a otro. Y así, cuestionalo todo y examinalo todo, porque la palabra es clara. En esto consiste la vida eterna, Juan 17:3, lo dijo el mismo Jesús, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se trata de conocer a Dios y conocer a Jesús. Eso es la vida eterna. Y por cuanto amamos a Jesús, la fe sin obra es muerta. Obramos, nos extendemos, ayudamos al enfermo, a la viuda, al desamparado, al huérfano, llevamos las cargas de los hermanos por amor y por fe. Pero muchas veces no leemos, no escudriñamos, no agarramos nuestra Biblia y nos creemos todo lo que nos dicen después. Y vivimos con estos dos espíritus, el espíritu de Naamán y el espíritu de Jesse. Los que queremos comprar la sanidad y los que nos aprovechamos y vendemos la sanidad. Cuando tenemos un Dios de misericordia, y si hoy estás sano, si hoy estás vivo, si hoy tenés recursos, es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios, es por la misericordia de Dios. No es por ningún otro ser humano, es por la gracia de Dios. Y hay seres humanos, hermanos y hermanas en la fe, que realmente sí oran por vos de verdad, que sí se preocupan. Eso sí es otra cosa. ¿Y cómo? Como la israelita. Porque vemos que la israelita, realmente la israelita, una niña israelita cautiva, vemos que actuó como un instrumento de Dios ahí, mostrando fe en el ministerio de Eliseo en medio de un hogar pagano, porque ella estaba en un lugar pagano. No la quiero dejar fuera a la israelita, porque cumple un papel fundamental. Entonces, esa sanidad que el sirio que el general sirio tenía, Naamán, por Eliseo, estaba destacando realmente la gracia de Dios hacia los gentiles, la importancia de la obediencia humilde. Y que por medio de una fe de una joven cautiva y la curación en el Jordán, se contrasta ahí, vemos la conversión de un pagano con la codicia de Jesse, mostrando que Dios actúa más allá de Israel, que Dios actúa más allá de lo que tú le puedas dar, que Dios actúa más allá de lo que cualquiera de nosotros los seres humanos podamos llegar a hacer algo para Él. Lo que necesita Dios es un corazón rendido, un corazón dispuesto, un corazón lleno de fe, que crea en Jesús, que se someta a Jesús, que su cobertura espiritual es Jesús, que su cobertura de los cielos es el Padre. Y que cuando obramos en esa fe, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y consolador. Y aún cosas mayores haremos. Entonces, entender que muchas veces tenemos que superar nuestro orgullo para obedecer una instrucción sencilla, que era lavarse en el Jordán, que Naamán no quería, ¿sí? La salvación y los milagros siempre van a requerir obediencia a la manera de Dios y no a la nuestra. Los milagros y la salvación requieren obediencia, una obediencia a la manera de Dios y no a la nuestra. Entonces podemos ver que también el peligro de la codicia que hay hoy en las congregaciones. Jesse representa a toda esa generación hoy corrupta, interna, dentro del pueblo de Dios, anteponiendo el amor de Dios sobre la obra espiritual, anteponiendo el amor al dinero, mejor dicho, sobre la obra espiritual. Y que siempre Dios va a usar lo más insignificante, porque Dios usó una joven cautiva, anónima, porque no sabemos el nombre, que muchas veces sirve de puente para que un general, ahí vemos, que conozca al Dios verdadero, demostrando que Dios usa a los débiles, a los sencillos, a los menospreciados, a los presos, a los cautivos, a aquellos que parece que nuestra vida no vale nada, ¿sí? Para avergonzar
a los fuertes. Entonces, que esta mañana sea una mañana donde Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales, donde Dios nos reafirme que nuestra dependencia tiene que ser de Jesús. Nuestra dependencia tiene que ser de Jesús. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y Él llevó en la cruz todos nuestros dolores. Dios tiene el control de tu vida. No te asustes. Esta semana me llamaron muchos que te han tenido problemas en las congregaciones, que ven que el pastor ya no es pastor, se desvirtuó, que se aprovechan de ellos, que les sacan plata, que los obligan a estar en todos los servicios y ellos tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen familias y a veces un pesar. Me cansé esta semana. Y Dios me ponía esta palabra en el corazón, así tal cual, para darle ese mensaje a cada hermano o hermana en la fe que está viviendo esto hoy en las congregaciones. Hermano, hermana, la palabra es muy clara. Dios no necesita nada de tu vida, no necesita tus recursos, no necesita pactar tu sanidad, no. Él lo hace por amor, por misericordia. Si no, ¿de qué sentido tiene mandar a su hijo a la cruz si después tenemos que andar dando plata para comprar la sanidad? ¿De qué beneficio tiene que Jesús llevó toda nuestra dolencia, nuestras cargas, nuestros dolores en la cruz del Calvario, mandó a su hijo, para que después tengamos que hacer cosas más para ser prósperos? No, somos prósperos cuando obedecemos a Dios. Somos prósperos cuando la palabra dice, al que le presta al pobre, a Dios le presta, y no se quedará sin su recompensa. Vos imagínate ayudar a una persona pobre. La palabra dice que a Dios les estás ayudando. ¡A Dios! ¿Cómo no vas a ser próspero? Si Dios es el Padre del oro y de la plata, ¿cómo no vas a ser próspero? Es solamente obedecer por amor. Es vivir en obediencia por amor. Es vivir una fe fervorosa, una fe que tenga obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces animate, romper sacá a Dios, hazme libre de toda estructura mental en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, si así como Jesús nos enseñó, ellos enseñan doctrinas humanas, le decía a los fariseos, para ponerle cargas a mi pueblo, Señor, si hoy estamos bajo doctrinas humanas que no podemos ver tu gloria, Señor, renueva el entendimiento de nuestra mente para poder comprender lo que quieras hablar, Señor. Que tengamos nuestra frente dura, Señor, para ir y enfrentar y sobreponernos, Señor, a todos estos muchas veces chantajes espirituales que corrompen a nuestros hermanos y hermanas en la fe, que son como Naamanes, Señor, pequeños bebés espirituales, ciegos espirituales, que creen todo, Señor. Y tal vez tú no estás abriendo el entendimiento de nuestros ojos para poderte ver, Señor, para entender que tú no eres eso y poder rescatar a esos ciegos espirituales. Porque la palabra es clara, aquel que haga volver al hermano del error de su camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Señor, abre nuestros ojos para hacer volver al hermano del error de su camino y salvar el alma. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, Señor, para no rendirnos. Te pedimos perdón si muchas veces ponemos más a una persona, porque así se cumple la palabra. Maldito es el hombre que confía en otro hombre, pero bendito es el hombre que pone su confianza en Dios y Dios es su confianza, dice Jeremías 17:7. Señor, somos benditos cada vez que nos acercamos a ti y nos entregamos de corazón. Abre, Señor, en esta mañana el entendimiento de mis hermanos y hermanas, Señor, y que puedan realmente poner la palabra por obra y buscarte de todo corazón, con limpio pensamiento, Señor, con toda su fuerza y toda su alma, Padre. Ese es mi gran deseo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, estamos en tiempos de una gran apostasía. Dice que los tiempos finales vendrá una apostasía como nunca hubo en la tierra. Y muchos ya están apostatando de su fe, haciendo falsas doctrinas de demonio, llevando cargas pesadas a la gente. Personas como Jesse que empezaron con el Espíritu de Dios, hombres de Dios, y terminaron mal su vida, que estos son los pastores actuales, ¿no? Los pseudopastores. Hay que orar por ellos realmente. Primeramente, lo que siempre digo, no
salir a matarlo, sino hacerle ver con la palabra que estas cosas están mal. Y si no quieren aprender la palabra, dice clara, suéltalo, suéltalo. Como dijo Jesús en un momento, déjalos, ciegos guías de ciegos. Los dos caerán en una zanja. Si quieren caminar con ellos, que caminen, los dos van a caer en una zanja. Entonces, es un tiempo donde los jóvenes tenemos que levantar y hablar las verdades bíblicas. Y va a sonar medio religioso y estructurado, pero vivir la verdadera sana doctrina. La sana doctrina es agarrar tu Biblia y leerla todos los días. No hay más sana doctrina que tomarte vos el tiempo con Dios. Tomarnos el tiempo con Dios. Y sojuzgarlo todo, examinarlo todo. Ayer hablé con una hermana, y con esto cierro, que me dijo que ella anota todo, una joven, debe tener mi edad. Y me dijo que ella anota todo y me quedó lo que su pastor predica. Y cuando no entiende, va, usted pastor dijo esto hace 3 meses atrás, esta palabra con esto, ¿qué quiso decir? Porque no entendí. Y muchas veces dice que no sabía qué responderle y que se contradecía con una cosa a otra y a ella le hacía dudar. Pero me encantó. Le digo, vos sos como las nobles de Berea, los nobles de Berea, que Pablo predicaba, ellos anotaban y a la semana siguiente iban y le decían, Pablo, ¿lo que predicaste la otra vez? Sí, es verdad, estaba en la Biblia, fue así, nos dio paz, el Espíritu Santo nos mostró. Entonces, por lo menos siervos fieles, este ministerio virtual, que te doy gracias por conectarte, busca eso. Busca eso realmente. Que vos sojuzgue todos y examine todos. Que te tomes el tiempo. Che, Sebastián, vos dijiste esto de Jesse y de Naamán. ¿Qué quisiste decir? Te escuché la semana pasada con atención en el devocional, pero no entendí esta parte. ¿Me la podés explicar? ¿O por qué dijiste esto? Yo, como siervo de Dios, y como amo al Señor, tengo que tomarme el tiempo y explicarte. Si te digo, no tengo tiempo, no sé, bueno, buscalo vos, escudriñalo. No tengo el Espíritu de Dios, no tengo un espíritu de amor, no tengo un espíritu de mansedumbre, de paciencia, no tengo los frutos del Espíritu. Realmente soy un chanta espiritual. Así me vas a conocer. Y encima, si te digo, no, pero mirá, si yo te explico eso, me tenés que dar una ofrenda especial porque me estoy saliendo de mi trabajo, fuera de tiempo, y estas horas extras no me las recupera nadie. Así que te pido una ofrenda especial. ¿Sabes qué es un chanta espiritual? ¿Entendés? Entonces, familia, abran sus ojos. Dios está llamando a que abramos nuestros ojos. Agarra tu Biblia, come Biblia, lee y aprende de Jesús. Jesús iba y los confrontaba. Jesús iba y los confrontaba. Dice, miren, le voy a leer esto y me voy. Mateo capítulo 15, verso 7, le dice Jesús, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios. Familia, abramos nuestros ojos, pidámosles a Dios si realmente en donde estamos, donde congregamos, tienen al Espíritu de Dios, o si solamente son adoraciones falsas los que haces en esa iglesia, en esa congregación, y que están enseñando ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Ya Jesús lo dijo. Y es hora de enfrentar, es hora de nosotros la generación, estos jóvenes enfrentar a los de la vieja escuela, porque por lo general son los de la vieja escuela, los de saco corbata, o los que tienen 70 años en el ministerio, y que nunca pudieron moldear su mente al nuevo tiempo, se quedaron en antaño, con ideas humanas falsas, con doctrinas humanas falsas. Lo dijo el mismo Jesús, no lo digo yo, está en tu Biblia. Mateo 15, verso 7 al 9. Ahí lo dice Jesús, los enfrenta. Jesús vino a confrontar la estructura religiosa y mental. Y muchas veces hoy hay muchos en las congregaciones que se callan por miedo, por no perder de estar en adoración, por no perder de ser ujier, por no perder el ministerio de niños, por no perder el ministerio de alabanza, por no perder el ministerio de danza, por no perder el microfonito y predicar en el escenario, y le viven diciendo todo que sí a estos pseudo pastores, a esta gente religiosa que manda doctrinas humanas, que enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios, que pacte, que diezme, que ofrende, que va a ser próspero, que va a salir su sanidad, que toda su familia va a ser bendita, si pone acá. Estoy cansado de escuchar todas esas cosas. Eso es mentira. Jesús a nadie le pidió
Bueno, te sano, ofrendame. Jesús, ¿lo vieron en la Biblia? Si te sano, ofrendame. Si te sano, pacta. Si te sano, no. Si querés seguirme, vení. Si querés ser parte de este ministerio, del ministerio de Jesus Minister, misterio de Jesús, bueno, tenés que acá poner, vender tu casa, darme tu auto. No lo vimos a Jesús. No está en la Biblia. Si lo encontrás, te pido por favor que me exhortes y que me digas. En este capítulo muestra a Jesús que él estaba pidiendo cosas, el que quería seguirlo. Jesús es humilde. Un líder espiritual tiene que ser humilde, tiene que tener el carácter de Jesús. Y por amor vos lo vas a ayudar, porque sabés que se está esforzando. Por amor vos vas a ofrendarle. Por amor, no porque te pida. Hasta acá la palabra de hoy. Va a quedar guardado acá en Instagram, lo estamos guardando otra vez en Instagram y también va a quedar guardado en YouTube. Como siempre digo, gracias por conectarte. No te conectás con Sebastián, te conectás con Dios para que ambos crezcamos en fe, mutuamente juntos. Así que te felicito por tomarte el tiempo y los que llegaron hasta acá, los que pudieron estar. Los que realmente pudieron estar acá, gracias por estar hasta acá. Y los que no se tuvieron que ir porque tuvieron que ir a trabajar o a hacer sus diligencias, gracias también por acompañarnos. Y aquellos que van a ver este video después guardado, gracias por tomarte el tiempo de verlo. Espero que Dios te hable al corazón, que puedas seguir escudriñando. No te quedes con solamente lo que yo te dije, porque soy humano. Seguramente que cosas habló el Espíritu y hay otras cosas humanas mías. Que puedas tomarte el tiempo y también leerlo vos y que te muestre Dios y te revele lo que a cada uno de nosotros nos revela. Así que te doy gracias por tomarte el tiempo para crecer en fe con el Señor y vivir las verdades bíblicas y vivir libre de pensamiento, libre de mente. Porque cuando vivís libre de mente por conocer a Jesús, nadie te va a poder dominar. Y vas a ser como Jesús, libre para servir, para amar, para llevar. Y eso saben que muchas veces somos potenciales peligrosos para la sociedad, porque venimos a romper estructuras humanas. Así que estemos dispuestos también a dar la vida por Jesús. Que Dios los bendiga. Oren por mi vida, por mi familia, por sobre todo el ministerio, por cada miembro de acá, que se toma el tiempo y es parte. Y si bien, más que ministerio, somos hermanos en la fe de diferentes partes del mundo, somos uno en Cristo. Así que, como siempre digo, fuerza, fe y no se rindan. Hasta el miércoles, si Dios lo permite. Chao. Dios los ama.